Hola, pues muy buenos días a todas y a todos. Hoy pues comenzamos con el segundo día del encuentro y antes que nada queremos agradecerles que estén acá con nosotros y que de alguna manera los veo con rostros entusiastas y eso me agrada. Hoy serán pues la mayoría de todas las ponencias y las conferencias desde distintos enfoques y pues bueno, para hacer un poco de un resumen de lo que vivimos el día de ayer y para los que no pudieron asistir, pues bueno, para nosotros el día de ayer fue muy importante porque estuvimos inaugurando, hablamos de los marcos bajo los cuales nosotros estamos operando o de los objetivos, los límites, las entrelíneas bajo los cuales el colectivo Muerte, Subjetividad y Cultura se dispone a trabajar y sobre todo que es una apuesta al diálogo y al cruce de palabras, ¿no? El día de ayer nos acompañaron con 2 talleres, uno por parte de nosotros y el otro, ¿cómo se llamaba el ponente? El doctor Rosbel Toledo. Soy malo con los nombres, se me olvidan. Entonces, pudimos notar 2 contrastes diferentes, 2 formas diferentes de poder plantear la existencia o de poder configurarla y de alguna forma, pues, lo que quedan siempre son preguntas y eso es a la apuesta que nosotros tenemos, ¿no? Siempre configurar a partir de los cuestionamientos y no de las respuestas. Entonces, doy la palabra a Osvaldo, que también va a iniciar con sus anuncios previos. Bueno, pues me sumo al agradecimiento de Roberto con respecto a su asistencia, puntualidad y entusiasmo. El día de hoy estamos continuando con este primer encuentro internacional de estudios sobre la muerte. Dentro de los avisos, es importante lo siguiente. El día de ayer hubo uno de sus compañeros perdió su laptop, ¿no? Y sus bocinas, así que sería conveniente que sus cosas las tengan como que a la mano y a la vista, ¿no? Porque finalmente como estamos todos acá nosotros de este lado, pues a veces queda un tanto descuidado de la parte de atrás y no contamos con tanto personal como para estar cuidando también allá. Entonces cuiden sus cositas, ¿no? El día de hoy vamos a continuar con las ponencias, como ya lo comentaba Roberto, y tenemos 2 ponencias, la primera y la segunda, de corte internacional. La verdad es que estoy bien agradecido que nos acompañen, que vengan desde tan lejos para podernos compartir de sus investigaciones y saberes. Ojalá que podamos apreciar tanto esfuerzo para ellos, ¿no? Y el día de hoy también tenemos una actividad cultural después del receso, que también desde una postura y aportación internacional, ya la estaremos viendo en su momento. De parte mía es todo. Bueno, sin nada más que decir, les agradecemos de nuevo su presencia y bueno, pues damos como inaugurado el segundo día y comenzamos con la siguiente ponencia y Osvaldo se va a encargar de presentarla. Contaremos con la ponencia de Natalia Sabrina Pinot Roldán, quien es psicóloga especialista en políticas públicas de niñas, niños y adolescentes. Trabajó hace 10 años en clínica, sector público. Durante los 4 años últimos conduce la línea de emergencia en violencia de género y participa de la creación y asesoramiento de la campaña Yo corto con las violencias. Actualmente trabaja en la clínica con niños, profesora universitaria en la Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay, y profesora universitaria de la Universidad Gastón Dachary de la provincia de Misiones, Argentina. Démosle un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento, por la invitación a México, a los organizadores.
Bueno, para comentar un poquito, yo estoy formada en psicoanálisis de niños, me formé varios años, pero bueno, en la clínica, en el sector público, se me ha dificultado muchas veces respetar este encuadre. Entonces yo considero que habría que trabajar en el sector público debería ser una formación y una especialidad aparte, porque bueno, uno termina utilizando un montón de estrategias de todo tipo y bueno, hoy en sí trabajo con técnicas de varias corrientes. Entonces, para que sepan un poco, quería hacer esa introducción. Bueno, voy a empezar con el objetivo de ampliar y profundizar los monitoreos. En el año 2009 se conforma el Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Sembrano, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro. Esta es la única asociación que hoy en Argentina lleva datos reales estadísticos, porque aún los gobiernos no han implementado datos reales, ningún dato en sí. Los últimos informes plasman un incremento de los femicidios en nuestro país: 277 femicidios en el año 2014, 286 en el 2015 y 290 en el 2016. Como consecuencia de estos femicidios, del 2008 al 2016 se registraron 2.919 hijos e hijas que quedaron sin su madre. Feminicidio o femicidio, nosotros en Argentina le decimos femicidio, es un neologismo creado a través de la traducción del vocablo en inglés femicide y se refiere al asesinato de la mujer por razones de género. Ya podemos encontrar el término en el diccionario de la Real Academia Española, que aparece como asesinato a una mujer por la razón de su sexo. Tardó 40 años en incorporar el término y cuando al fin lo hace mal. El femicidio no se refiere al sexo, se refiere al género, a la construcción social que tolera, permite e incluso justifica y sanciona impunemente el asesinato de miles de mujeres en el mundo. El primer punto reside en ponerle nombre específico a este delito. Nominarlo femicidio significa rastrear la mano masculina detrás del crimen. Implica verbalizar, politizándola, la vocación misógina asociada con tradiciones patriarcales, que consiste en apropiarse de la vida y de la muerte de las mujeres. Sin embargo, la resistencia patriarcal es tan fuerte que aún en nuestros días cuesta utilizar esta palabra. Esta palabra que nada tiene que ver con los crímenes pasionales, frase utilizada por décadas para justificar que el varón asesina cuando está celoso, porque seguramente la mujer lo hizo poner así, porque no somos más de la casa como antes o porque algo habremos hecho. La muerte, como el inicio de un proceso de duelo impregnado de impotencia, se hace cada vez más frecuente en la sociedad actual en la que vivimos. Asesinato que por un lado ya es naturalizado por todo el sistema patriarcal, que cuenta víctimas como goles de un campeonato, y por otro lado desborda de angustia a quienes luchan día a día por un mundo más equitativo. El delito quiebra la vida de quien lo padece, se produce un cambio existencial en la vida de las víctimas colaterales, afecta sus relaciones, su confianza, su seguridad social, familiar y cultural. Estas situaciones se agravan en los casos de vulnerabilidad de la familia, por ejemplo, por el grado de conocimiento del agresor con la víctima, en las circunstancias de impunidad del delincuente. Las víctimas colaterales del femicidio son los hijos e hijas que conviven en el hogar. Han convivido con la violencia extrema, en muchos casos la han padecido físicamente, económicamente, sexualmente y en todos los casos psicológicamente. Es importante destacar que cuando se trata de violencia intrafamiliar se produce una ruptura de vínculos significativos, de la confianza y del sostén afectivo, situación que acrecienta el aislamiento y la vivencia de desvalimiento. Desde la clínica, recibir en sesión a una familia en duelo por haber perdido una hija, una hermana asesinada por un hombre que la quería de su propiedad, que se creía tan omnipotente como para decidir sobre su vida y su muerte, es apenas el inicio del tratamiento. Esta persona que llega a la primera sesión no es un paciente más. Llega cargada de un componente mediático, impregnada de prejuicios sociales, con la mirada de toda una comunidad sobre sus hombros. Y la terapeuta ha recibido esa historia entrelazando muchas veces sus propias emociones, ideas e impotencias.
Bien, yo traje 2 casos clínicos sobre los que trabajé puntualmente, que es lo que quería compartir hoy con ustedes. Un hombre fuera de sí asesinó a su ex esposa y al novio de esta después de la separación. Cometió los crímenes durante la madrugada de septiembre del 2008 frente a sus 2 hijos, de 14 y 5 años. Luego corrió hasta la casa de su hermano, le contó todo y se suicidó. Sus hijos salieron a ver qué ocurría y fue en ese entonces cuando el hombre, fuera de sí, extrajo una pistola 9 milímetros y vació el cargador contra su ex esposa y su concubino. Los menores vieron toda la escena y también la manera en que su padre escapaba corriendo del lugar. Ambos sobrevivientes fueron quienes salieron desesperados a pedir ayuda. Podría pensarse este asesinato como un pasaje al acto, la impulsividad sin tramitación, en una escena edípica en la que el agresor se identifica en un lugar de hijo, consumando la fantasía edípica, donde el despliegue de la hostilidad pasa al acto, asesinando. Ambos niños llegan a la consulta 2 años después del femicidio, traídos por su tía paterna que ha quedado a cargo y que no sabe cómo contenerlos. Pensar que el niño fue testigo de la escena del crimen a la edad de 5 años nos lleva a empezar a pensar en qué momento de estructuración psíquica se encontraba y qué quedó paralizado sin poder tramitar hasta 2 años después en que aparece el síntoma. Para plantear algunas aproximaciones, podríamos pensar que durante los primeros meses el medio, fundamentalmente la madre, funciona como la barrera protectora antiestímulo. Adaptada a las necesidades de su bebé, la madre ofrece su cuerpo para que el niño la busque ante situaciones de tensión, abriéndose así los circuitos de satisfacción pulsional y la erogeneidad. El padre, por su parte, protege esta diada y ambos cuidan al niño de las situaciones de peligro, permitiéndole el equilibrio vital y la introyección de la autoconservación. Es aquí donde se abren ciertos interrogantes. ¿Qué sucede con estas funciones luego de un femicidio? El padre que debe proteger la díada la destruye asesinando, y en este caso específicamente se suicida, haciendo responsable en cierta medida a quienes siguen con vida. El niño con 7 años se presenta a sesión y menciona: me dijeron que venga a jugar con vos, porque me ando portando mal. Mi mamá y mi papá fallecieron. Mi papá se cayó y se rompió toda la cara y murió. Mi mamá estaba enferma y por no tomar diclofenac murió. ¿Diclofenac? ¿Conocen? Desde ese momento en adelante estuvo muchas sesiones sin hablar. Entraba mirando al piso, al borde del derrumbe yoico. Pareciera que era testigo de una atrocidad que no podía contarse y que además le habían enseñado un nuevo relato que debía repetir. El niño tiene la dificultad de realizar el examen de realidad que el duelo por definición requiere. Por eso encontramos en la clínica el retraimiento que lleva al niño a aislarse de la realidad y tantas veces es confundido con un repliegue autista. Pasó mucho tiempo sin hablarme, sin responder preguntas. Pasado 2 meses de sesiones en silencio, sentí quedarme sin herramientas, sin tener en cuenta que muchas veces los terapeutas somos nosotros mismos la herramienta de intervención. Le digo antes de finalizar que no hacía falta que siga viniendo, que respetaba su dolor, su sufrimiento, lo difícil que debía estar siendo procesar todo lo que pasó, habiendo visto cosas tan horribles y lo que debía estar extrañando a su mamá. En ese momento, poner en palabras lo innombrable es permitir que el niño comience a elaborar el trauma. Me levanto de la silla para abrir la puerta y antes de llegar a la misma, el niño quiebra en llanto. No recuerdo el tiempo que pasó, para mí fue eterno, para él reparador. Poder pensar al otro, poder mirarlo, poder escucharlo, poder darle lugar a su sentir, a sus vivencias, son formas de investir al semejante. Y no nos olvidemos que el investimiento libidinal constituye psiquismo, inaugura el camino que nos adentra en la humanización. Por lo tanto, nuestro trabajo, operar acciones libidinales, no solo abre la posibilidad de neogénesis, de nuevas creaciones, sino que también al mismo tiempo nos da la posibilidad de restituir aspectos de la subjetividad dañada y de a poco restituirla. Aquí recién comenzaba el trabajo terapéutico.
en este momento de insight en que terapeuta y paciente inauguraban el vínculo. El tratamiento duró aproximadamente 2 años, dejando de asistir a sesión por razones económicas, ya que debían atravesar el río Paraná en lancha para venir de la isla al pueblo. Carón era el arquero de Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos de un lado al otro del río Aqueronte. Me permito, y había que pagar, ¿no?, el viaje. Me permito pensar a través de este mito la relación a través de los tiempos entre la falta de recursos económicos para acceder a un buen duelo, ya que, bueno, este tratamiento es interrumpido por no poder pagar el viaje. Traje dibujos del segundo caso para finalizar con el primero. Bueno, esa fue una sesión de 40 minutos de llanto, donde no me dieron muchas palabras, sí me solicitó quedarse llorando adentro y que yo me quede con él, porque la tía siempre esperaba en la puerta, él era muy pegajoso. Entonces, bueno, él, en ese momento lo que pidió, pero bueno, fue una situación más de gestos y movimientos, ¿no? Pero pidió quedarse adentro conmigo, que no llama a nadie más. Y le permití llorar porque durante 2 años no había podido llorar nunca la muerte. El segundo recorte periodístico relata: la autopsia practicada determinó que murió estrangulada. Tenía 22 años. Advirtió a autoridades policiales que su vida corría peligro, ya que era víctima de maltratos y amenazas de su pareja, hoy detenido. El comisario general anuncia: no tuvimos denuncias ni exposición, simplemente hizo un aviso a la comisaría de que iba a ser abandono de hogar por la mala situación que vivía con su pareja. Tenía 22 años. A la primera entrevista asistieron todos, padres e hijos de la víctima, 10 días después del femicidio. La madre de la víctima relata en la primera sesión: parece que estuvo 24 horas muertas y escondida. Su hijo de 5 años cuenta que fue el que vio todo. Entrevista a los niños. Varones los dos de 5 y 6 años. Hijos del patriarcado los dos. Hijo de una mujer asesinada. Hijos de un padre asesino. Nietos de abuelos que atraviesan un dolor profundo frente al cual se sienten impotentes. Sobrinos de tías desgarradas de dolor por haber perdido a una hermana en manos de un hombre que decidió quitarle la vida. Alumnos de una escuela que en sus pasillos solo murmuran las noticias de televisión y diario. La noticia de un hombre que también es padre y asesinó a una mujer que también era madre. Lo primero que estos niños solicitaron fue ingresar juntos a la sesión, y así lo hicieron, juntitos, a paso lento, mirando al piso. El mayor le pide al hermano más chico que me cuente lo que todos dicen y lo que hay que contar, y el más chico se niega rotundamente. Contale vos, le dice, con la seguridad de que por ser el mayor va a poder hacerlo de una manera más fácil, como si él con sus 6 años estuviera más preparado. Entonces, con sus 6 años me mira y sin titubear me explica: mamá murió por papá, por eso papá está en la cárcel porque la ahogó con la almohada. El mayor puede poner en palabras lo que su hermanito escuchó por parte del padre, que es lo que ningún niño debería oír cuando va a despertar a su mamá. No se va a despertar porque está muerta. En estas situaciones, los niños quedan obligados a tramitar la experiencia como puedan, ya sea mediante mecanismos autoprotectores o psicopatológicos, dado que el desamparo constituye un modelo de frustración, no solamente debido a la separación, sino también el esfuerzo que uno de los progenitores le origina. La dificultad para guardar un secreto proveniente de uno de sus padres es antagónica con la necesidad psíquica de contar lo que se les confió o lo que presenció. A esa necesidad del psiquismo debo ponerle la lealtad hacia uno de los padres. De manera tal que ingresa en contradicción consigo mismo y el yo queda situado a merced del trauma. Al no poder decir lo que sabe y le está prohibido, inconscientemente produce el lenguaje del síntoma, o intenta resolverlo mediante la fuga de fantasías, también sintomal, ya que se trata de una resolución ilusoria. Deberíamos ocuparnos en este punto de cómo las experiencias traumáticas en la cual los protagonistas del horror son los padres, las primeras figuras de amor, configuran el psiquismo del niño o la niña y cómo resignificar de manera menos dolorosa la experiencia.
Una de las funciones del terapeuta en este punto es no identificarse con lo delictivo del caso y colaborar con la elaboración de la situación, que es ambivalente, ya que los niños oscilan entre sentimientos de amor y hostilidad hacia ese padre, al cual extrañan por momentos y temen profundamente hacia él. En un principio el niño percibe a la madre como una continuidad de su propio cuerpo, como él mismo. Si la madre falla, él no comprenderá que es ella la que falla, sino que es el mundo externo el que se presenta como amenazante y peligroso. Y si la madre falla dejando de estar presente por haber sido asesinada por el padre, quien también debía ser presente, la experiencia desborda de amenazas y peligros. En las primeras entrevistas con niños, luego de perder a la madre, se observa una desconexión entre las emociones y la razón. En un primer momento, que puede durar incluso meses, no hay manera de reflexionar sobre el hecho, de ningún modo, considerando este hecho como disruptivo para el niño o la niña. En el niño, el trauma constituye una invasión al psiquismo que pone en peligro su desarrollo a futuro. Ante la ausencia de una tramitación apropiada, frente al acontecimiento vivido, se produce una escisión entre la representación y su afecto, que origina una fractura en el yo. Los niños habían quedado a cargo de los abuelos maternos. En la primera sesión se observaba un abuelo, que era el padre de la víctima, muy angustiado, muy preocupado por sus nietos, a quienes quería criar como hijos a partir de ahora. Muy preocupado también por mis preguntas, porque no quedara sola con su mujer en ningún momento, y por no hablar sino específicamente de la pareja de su hija, que debía pagar por lo que hizo. Con el paso de las sesiones, en que intervine con varios miembros de la familia, la mujer de este hombre, al igual que sus hijas, pudieron manifestar la violencia que sufrían por parte de este hombre, y cómo cada una de sus hijas se iba del hogar para escapar de los maltratos, como es el caso de la madre de los niños, que a los 15 años decide irse de la casa y por repetición formar una familia con un hombre que también la maltrataba. Cuando empieza a salir a la luz la violencia que sufrían por parte de este abuelo, quien ahora comandaba a toda la familia, abandonan paulatinamente el tratamiento. ¿Qué nos enseñan los casos? Podríamos inferir que el padre lleva a cabo su función de romper la diada madre-hijo, pero en estos casos lo hace por medio del autoritarismo y la violencia extrema, tomando a la mujer como objeto en un clima de violencia que en la mayoría de los casos se vivencia durante años. En cuanto a lo subjetivo, queda un sujeto en constitución sujeto a una ley transgresora. Cabe entonces preguntarse qué consecuencias trae en el niño o la niña la vuelta a lo real de la fantasía edípica, como estructurante del psiquismo humano. Freud describe sus series complementarias como la conjunción de tres componentes: lo hereditario, las experiencias de la infancia y el suceso traumático. Esto persiste a lo largo de la vida y sigue provocando efectos. El asesinato constituye en lo psíquico las marcas del trauma en el sentido freudiano. El asesinato de la madre es un retroceso a la horda primitiva, donde hay un borramiento de la ley. Se puede matar delante de otros, como un retroceso a lo sacrificial. Matar al objeto de amor más querido por los niños es también un acto de odio hacia ellos. Esto no es gratis para el psiquismo y a nivel estructural podría desarrollarse una estructura psicótica, perversa o psicopática. Lograr que el trauma sea significado, hablado, nombrado, permite que las víctimas colaterales puedan empezar a elaborar lo sucedido. Quiero ver qué más tengo. Bueno, traje dos dibujos. Este es del hermanito de 5 años, ¿sí? Donde hacía manos constantemente. Nosotros, todas pintadas así con mucho color, donde la mano todo lo inundaba. Y por un lado, siempre se nos significa a nosotros, elaborándolo con el caso, esto de la violencia física, ¿no? De esta mano que resulta aterradora, que todo lo abarca, y a la vez, como era el que tenía la verdad y de los hechos, y que nunca quería contarlo y hacía que otros lo cuenten, él siempre llevaba la mano a la boca y trataba de tapársela en todas las sesiones. Y este es el dibujo de su hermano de 6 años, que dibuja claramente una casa manchada en sangre, ¿no?
bueno, un escudo del partido de fútbol que compartían ambos, y el helicóptero, él mencionaba que eran donde deseaba que su hermano de 5 años pueda marcharse a Buenos Aires. Nosotros estamos bastante lejos de Buenos Aires, Misiones. Y a Buenos Aires la gente se va a estudiar, la gente se va a trabajar, es como esa arrancada de su familia, ¿no? Entonces, bueno, él tenía esto de Buenos Aires como un lugar a donde irse. Uy, me salí de la última. Si me puede poner la última. Bueno, como conclusión, quienes diariamente trabajamos en violencia recibimos cada nuevo femicidio como una trágica historia de dolor, no como un número más de las encuestas. En Argentina hay pocos escritos sobre la terapia con niños luego del femicidio. Los casos expuestos aquí han abandonado el tratamiento antes del alta. Esto nos habla de una fuerte resistencia y, por qué no, una negación de la conflictiva psíquica como proceso defensivo. Los periódicos eluden el tema. Un hombre mató a su expareja, pero la clínica permite simbolizar sobre lo que no se habla. Me arriesgo a decir que más allá de la tipificación del delito en lo legal, que es procedimental, la clínica se anticipa a lo delictivo y dice femicidio. Mamá murió por papá. Esa frase sin rodeos ni complejidades que muchas veces los adultos no pueden pronunciar, dándole constitución. Es importante tener en cuenta que al compartir un espacio con un niño o una niña, los adultos somos allí, en ese tiempo y espacio, los únicos responsables de identificar si ese niño o niña está en riesgo y necesita ayuda, y por lo tanto los responsables de accionar y activar el sistema judicial si el caso lo amerita. En la práctica me he cuestionado varias veces el encuadre que el psicoanálisis propone, ya que en ciertos casos un abrazo o una palabra cariñosa resultan ser, a mi entender, terapéuticos, dejando una huella anémica en la psiquis del niño que probablemente le permita configurar un recuerdo menos doloroso. Ser terapeutas de niños es para mí no solo implementar herramientas teóricas propias de la profesión, sino también poner el cuerpo y saber que en cada encuentro se puede modificar la inscripción de la historia personal para siempre. Muchas gracias. Es un tema fuerte para iniciar la mañana, ¿no? Espero que hayan tomado café antes de... Bueno, lo que sigue a continuación, el día de ayer hablábamos sobre Wittgenstein respecto a las interacciones y los juegos. La forma en que vamos a estar jugando el día de hoy está la ponente, da su ponencia y damos de 5 a 10 minutos para una especie de diálogo, ¿no? A mí me parece que este tema, el femicidio o feminicidio para acá, que realmente lo llamamos así, es un tema brutal, es traumático el asunto. A veces pareciera que cuando hablamos de feminicidio se trata de una cuestión meramente estadística, de hay un número ahí que obedece a una cuestión o a un fenómeno que sucede. Lo cierto es que acercarnos desde la clínica nos permite ver cómo esto se disgrega, cómo esto se manifiesta, cómo esto se desborda a sus alrededores, ¿no? A mí me pareció sumamente valioso lo que comentaba Natalia respecto a la clínica permite simbolizar lo que no se habla. ¿Cuánto de aquello que no se habla se queda silenciado? ¿Y cuánto de esto que se queda silenciado en función de que no queremos escuchar? Es tremenda la cuestión. Justo por esto da un tanto a comprender por qué muchos de los abordajes no van desde la escucha, los que hacemos acá. No van desde la escucha, sino de una especie de resolución de conflicto o de readaptación, etcétera, etcétera, y no desde un dejarnos o permitirnos escuchar cómo esto se ha manifestado alrededor de la cuestión. Me parece sumamente valioso esto. Además de que nos toca a nosotros escuchar esto. Quien tenga alguna pregunta, algún comentario, aprovechemos este espacio para ello. Sabrina, bueno, es obvio que los feminicidios, el caso se ve ya cuando se cometió el delito, pero ¿ustedes tienen alguna manera de detectar estos comportamientos
y de actuar sobre todo, o es a partir nada más del delito, cuando empiezan a conocer el entorno, la familia, las circunstancias? Bien, bueno, voy a tratar de ser sintética. A ver, yo hago clínica hace 10 años en un pueblo, soy la única psicóloga del lugar. Hace aproximadamente 2 años hay 2 psicólogas más, pero bueno, me ha tocado ser la única psicóloga del lugar. Entonces fue un proceso muy largo. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan? El primer caso de los 2 niños, del niño de 5 años de lo que pasó en la isla, yo llevaba 6 meses de recibida, así que ese fue como mi primer caso. Pero bueno, fue muy largo el trabajo con la ley. Venían a la consulta a contar que el padre la madre decía, mi marido viola a mi hija, pero me parece que es porque ella lo provoca, ¿no? Totalmente naturalizado las cuestiones de incesto, de violaciones. Los juzgados no hacían nada. Entonces, bueno, transcurrí como mis primeros años con mucha impotencia, y después tengo una formación muy fuerte en políticas públicas. Se abre la línea 137, para explicarles un poco. Es una línea que funciona 24 horas. La implementó Eva Giberti, es la que cito muchísimo en mi trabajo. Es una doctora en psicología. Bueno, hoy anda por los 90 años y crea con Nación este programa hace 10 años ya, y hace 4 años en la provincia donde trabajo, que son los únicos 2 lugares donde funciona. Y esto funciona con call center atendidos por profesionales de psicología y brigadas de emergencia constituidas por una trabajadora social y una psicóloga. Entonces, bueno, 24 horas están a la espera de una llamada de situación de violencia. Yo inicié siendo brigadista, entonces las brigadas salimos y llegamos a un lugar acompañadas por la policía donde donde las situaciones son múltiples, ¿no? Pero es la emergencia, desde la mujer encerrada en el baño y el hombre armado afuera, bueno, múltiples situaciones. Contenemos a la mujer, sacamos a los niños, la policía se encarga del agresor. Y nosotros acompañamos a hacer la denuncia, a hacer las revisaciones si hubo golpes, situaciones de abusos, también acompañamos al médico. Entonces este trabajo ha hecho que muchos de quienes trabajamos allí, bueno, primero conocemos las leyes en profundidad, trabajamos con la justicia, discutimos con la policía, denunciamos policías, y es un trabajo muy práctico, muy en terreno. Entonces, y bueno, luego coordiné los equipos y ahora estoy en la línea 102, que es específica de niñez. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo soy una psicóloga hoy que trabajo mucho en terreno, denuncio jueces, pero no te puedo decir que son todos. Por eso hago mucho hincapié en lo que es trabajar en el área pública, porque tengo muchas colegas trabajando en el área privada, donde muchas veces las problemáticas son muy diferentes. Es muy diferente para mí, y siempre hago hincapié en esto, el paciente que puede pagar 700 pesos una sesión, al paciente que no puede cruzar el río porque no tiene para comer. Es muy diferente las estrategias que se van implementando, porque yo aprendí en la universidad, yo no puedo atender a 2 hermanos juntos, a uno lo tengo que derivar con otra psicóloga, y tenés a 8 personas de la familia llorando en la puerta diciendo, acaban de matar a nuestra hija, y no puedes echar a nadie de sesión, no hay otra psicóloga en el pueblo a quien derivar. Entonces vas implementando un montón de estrategias y vas rompiendo encuadres, y me parece a mí que ayuda, me parece a mí que todo ayuda, digamos, desde la escucha, que hay que romper encuadres, y por eso siempre estudié el psicoanálisis, pero cuando superviso no soy psicoanalista atendiendo. Soy como integracionista, yo tengo pacientes que vienen de Villa Olivar y de lugares que están a unos 40 kilómetros y te dicen, bueno, traje a mi hija que la violó el padre ahora está preso, pero hace 2 meses. ¿Por qué no vinieron antes? No, porque ahorramos durante 2 meses para pagarnos el boleto y no sabemos cuándo vamos a volver a venir. Entonces también son situaciones de emergencia. Yo no puedo trabajar como una psicoanalista y respetar los tiempos y ver qué va a pasar. Yo necesito que se vaya más aliviada, necesito que esa niña abusada entienda que no tuvo la culpa, y necesito, bueno, que de alguna manera se lleven algo que puedan implementar, que apacigüe el dolor.
¿Respondo a tu pregunta? Buenos días. Aquí en México tenemos dos lugares marcados por los feminicidios, que es el Estado de México y Ciudad Juárez, en Chihuahua. ¿Qué características o qué circunstancias hacen que se marque más en un territorio? Si es la pobreza o si se da a cualquier nivel. Wow, no tengo idea. Nos venimos, porque yo trabajo en toda la provincia, coordino la provincia completa de Misiones, por ejemplo. Y es una pregunta que nos hacemos hace mucho tiempo los profesionales. Bueno, sacando las provincias más grandes de la Argentina, Buenos Aires, Córdoba, que tienen las estadísticas más altas, hicieron una medición en cuanto a cantidad de habitantes, digamos, tomando la misma medida. Misiones es tercera en casos de femicidios en toda la Argentina. También es una de las primeras en las estadísticas de desnutrición y pobreza. Es una pregunta muy difícil de responder y no me creo con la verdad para determinarla. Creo que en situaciones, en familias muy vulneradas, es muchas veces más difícil tramitar la palabra y el diálogo, y se observa muchas veces más un pasaje al acto. También somos una línea estatal, entonces todos los casos de violencia de las familias acomodadas, ¿se dice acá? Sí. No van a golpearnos la puerta a nosotras, lo resuelven en el ámbito privado, entonces eso nos hace perder las estadísticas. Puedo decir que sí, el 90% que atendemos es de bajos recursos, pero porque los demás están silenciados, no porque no haya. Pero bueno, sí creo que sí vimos incluso en los últimos 4 años una diferencia en la forma de matar, una forma más a modo de descarga, sí, más siniestra, como descarga pulsional, como que el fin ya no solo es matar, ¿sí? Destruir el cuerpo, tomarlo como objeto, deshacerlo. Bueno, eso puedo responder. Gracias. Sin duda la cuestión de el trabajo en una institución y el habilitar la escucha son cuestiones que a veces no son tan compatibles, ¿no? Acá lo vemos de manera muy, muy evidente con los protocolos de intervención o el reportar números, ¿no? Que a veces nos apresura a nosotros los servidores públicos y deja de lado la experiencia, deja de lado el otro y deja de lado un lugar para el encuentro o, como decía Natalia, para inaugurar un vínculo. Y la verdad es que es algo lamentable en muchas ocasiones, y apostar a la escucha, apostar al encuentro, es algo que siempre se debe de reconocer, ¿no? Por mi parte, en nombre del colectivo Muerte, Subjetividad y Cultura, a través de la Secretaría de Salud y del Hospital de la Mujer, quiero agradecer a Natalia, que viene desde Argentina, así como llegó al aeropuerto, se vino directamente para acá, así que démosle un fuerte aplauso y le entrego su constancia. Y ahora, nuestra siguiente ponente